Bueno, muy buenas tardes, Dina y Lilian. Muchas gracias por su asistencia a este primer CIPAS. CIPAS significa Comunidad de Interacción y Participación Académica y Social para el curso de Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Hoy, pues, yo voy a presentarles unas diapositivas que elaboré sobre el estado de fuentes y usos, los inductores de valor, la generación interna de fondos, conocido como GIF, el equilibrio financiero y métodos para realizar pronóstico de estados financieros. ¿Ok? Voy a compartirles pantalla. También vamos a visualizar la guía de aprendizajes, guía de aprendizaje de la fase número 2. Y bueno, vamos a leer cada uno de los puntos y pues resolver las dudas que ustedes tengan. ¿Ok? Si en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me lo hacen saber para poder pues, resolverlo. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, de pronto se quedó congelada un poco la imagen, pero es por la conexión. Ah, bueno, les estaba diciendo que vamos a ver entonces la guía de actividades de la fase número 2. Vamos a resolver las dudas y, bueno, las dudas que tengan me las van informando para yo poder resolverlas pues, en forma inmediata. Recuerden que esta actividad pues se inició el lunes, el día de ayer. Y bueno, la idea es que ustedes en forma muy completa, ¿sí? Realicen un diagnóstico financiero sobre una empresa individual, ¿sí? O sea, individualmente van a hacer un diagnóstico financiero, pero esa empresa que ustedes seleccionen, que tiene que ser pues, diferente a los compañeros del grupo, tiene que pertenecer al mismo ramo o razón o actividad económica, ¿sí? Que entre el grupo escoja para realizar la actividad colaborativa. Recuerden que la actividad colaborativa, bueno, dicho, hay un anexo, el anexo 1, si no estoy mal, es el anexo que contiene estados financieros de diferentes empresas. Entonces, por favor, para que ustedes escojan una de ellas, ¿sí? Digamos, el grupo, escojo una, pueden dejar una evidencia dentro del foro que en conjunto, o al menos con que haya mayoría, tres, si son grupos de cinco, pues con tres estudiantes que se pongan de acuerdo en seleccionar una empresa, pues entonces queda elegida esa empresa para trabajar o para escribir la actividad colaborativa, pero resulta que esa empresa que ustedes seleccionen pues tiene unos competidores directos. Entonces ustedes van a hacer el cálculo del multiplicador del Enterprise Value o valor empresarial dividido entre el EBITDA, ese resultado que es un índice, es un valor índice. Entonces ustedes van a determinar si ese valor índice es similar, ¿sí? O van a escoger el que sea más similar, ¿sí? Más parecido al que se obtenga con el resultado de la empresa del trabajo colaborativo, porque, bueno, obviamente al menos el primer estudiante tiene que hacer el cálculo del Enterprise Value de la empresa colaborativa, ¿sí? Y bueno, van a tener entonces para comparar tres empresas, dos competidores directos y una que es la empresa pues base o empresa elegida como empresa, vamos a poner un ejemplo, Grupo Nutresa, ¿sí? Grupo Nutresa fue elegida como empresa para realizar la actividad colaborativa. Entonces, ustedes van a realizar el cálculo de Enterprise Value sobre el EBITDA para dos competidores directos. Voy a poner un ejemplo. Grupo Bavaria y, y ¿cuál otro? Y PepsiCo, PepsiCo Colombia, ¿sí? Entonces, realicen el cálculo del Enterprise Value, el valor empresarial sobre el EBITDA de esas tres empresas y bueno, los dos competidores directos son el que van a comparar con el de Grupo Nutresa y el que tenga un resultado, digamos, más semejante. Supongamos que el de Grupo Nutresa sea de 7, el que obtenga un resultado más cercano a 7 entre
PepsiCo Colombia y Grupo Bavaria, es el que ustedes van a seleccionar para desarrollar la actividad colaborativa, la actividad individual, la actividad individual. Sí. En la actividad individual, entonces, ¿qué van a realizar? Pues van a realizar lo que llamamos el cálculo de, digamos, los soportes o apoyos para realizar un análisis horizontal y vertical que consiste en tomar los estados financieros, ¿sí? En Excel, ¿sí? Realizar el cálculo de la variación, eh, o más bien, primero participación de cada cuenta, ¿sí? Con respecto a los subtotales, o sea, total activos, total pasivos, total patrimonio, ¿sí? Y con eso, pues, les sirve de base para realizar el análisis vertical. Y luego hacen el cálculo de de la variación que hubo entre un periodo y el otro, un año y el otro, en cada una de las cuentas. Y bueno, este cálculo lo van a hacer en dos columnas. Una que va a ser un resultado numérico, simplemente restando al año más reciente el valor de la cuenta en el año anterior. Eso sería una variación absoluta, y la variación relativa, que sería esa variación, ese resultado de la variación absoluta dividido entre el valor que obtuvo esa cuenta en el año inicial, ¿sí? En el año inicial. Con eso entonces tendrían, pues, para realizar el análisis horizontal como soportes y como medidas, pues, numéricas, la variación absoluta y la variación relativa. ¿Ok? Bueno, pues entonces a compartir pantalla. Y ya seguimos entonces explicando la guía de actividades, ¿sí? Vamos a ir leyendo y vamos a ir eh, también viendo la guía de actividades, como para hacerlo un poco más ameno. Y bueno, y lo que queramos ahorita ver, algo específico que ustedes quieran comentar sobre ejemplos de la vida real o que hubieran hecho, no sé, diagnósticos financieros en otras empresas, pues obviamente lo pueden compartir, porque la idea que en este tipo de eventos es que haya una interacción. Lilian, tienes la palabra, comenta. Lilian Susana. Gracias, buenas tardes. Sí, yo tengo una inquietud porque, bueno, dentro de la rúbrica están ciertas empresas que son como nuestra empresa base, por decirlo así, nuestro punto de referencia. Y pues estaba Sí. mirando, yo revisé Walmart, ¿sí era Walmart? Walmart, Sí, creo ok. que sí. Y Sí. pues estaba mirando el tema de las posibles competidoras. Está Costco, está Amazon, bueno, habían cuatro que yo le postulé al profesor en el foro. Sin Ok. embargo, la información de estas empresas está solamente hasta el 2023. El año 2024 aún no ha sido cargado. Entonces, No no sé, importa, hazlo con el se 23 puede. para atrás. Vale, vale, vale. ¿Cuántos Y años tomar unos tres máximo? años, unos Ok, tres tres años, o años. sea, 23, 22 y 21. Vale, ¿Sí? vale, sí. Y bueno, y los demás compañeros suyos que de pronto, si llegan a encontrar información del 2024, Ujú. pues le meten entonces 2024, 2023 y 2022, ¿sí? Es Mínimo que, 3 años de, vale. de, de análisis. Sí, porque lo que yo vi fue algunos cortes a trimestrales. Bueno, es que no sé la No, entrega de información. Exacto, entonces creo que no es como muy asertiva la información. no, es muy cambiante, mejor anual, Ujú, anualizado. ujú. Vale, perfecto. Anualizado. Era eso. Bueno, ok, Gracias. muchas gracias. Bueno, entonces observan allí, me confirman, están viendo la portada Sí, de, señor. de las diapositivas. Sí. Ok. Dina tiene una pregunta, dígame, Dina. Sí, profe, buenas tardes. Mira que yo tengo Buenas tardes. varias dudas con relación a la actividad. Espérame que las tengo acá Sí, anotaditas porque realmente la primera es lo de la entrevista. La vez pasada, mire, acá está. La vez pasada hicimos una entrevista desde el rol del gerente financiero. Ahora sí. es relacionada con las funciones y responsabilidades. ¿O me equivoco? ¿Sí es así? No, no.
No, la actividad fase número 2 ya cambia completamente el escenario. Ya ahorita son, digamos, tiene que ver con el gerente financiero, pero es el análisis o la realización o elaboración de un diagnóstico financiero. Vale, es ¿Ok? decir que esa entrevista no hay que hacerla porque es que en la guía está. Pero eso fue para la fase número 1. Y ahorita estamos, o desde ayer ustedes No, iniciaron la profe, fase número No, en la 2. guía, en profe, la en la guía. guía número 2 también está un tema de una entrevista, iniciando la guía. Ah, entonces debe ser que hubo un error. Espera un momentico, voy a visualizar la guía que yo la tengo. Aquí está. Bueno. Sí, es que por eso es que era la duda, porque yo decía, la entrevista es muy similar y no tenía sentido. Ah, bueno, máquina. No, esperen, yo voy a corregir eso, qué pena con ustedes. Ya mismo voy a realizar una corrección porque no, eso fue que quedó de la actividad anterior. En verdad empieza desde acá, anexo 2, desde ahí. ¿Ok? Qué pena con ustedes, sí. No, esta parte no, de ser una entrevista, esto fue un error mío que quedó de la actividad fase número 1, pero no. Y yo ahorita lo corrí. En realidad la actividad consiste en que realizar un diagnóstico financiero. Realizar un diagnóstico financiero de una empresa elegida como competidor directo de una de estas empresas seleccionada como base para realizar la actividad grupal o colaborativa, que pueden ser Disney, Netflix, Comcast, Estamos en ese éxito, Walmart, Tesla o el competidor. ¿Ok? Bueno, excelente. Mi Entonces, profe, bueno, qué pena te vamos a revisar. interrumpo. Sí, Pues esa era la duda que tenía, pues gracias por resolverla porque pues de verdad no tenía sentido. La segunda es con claro. relación a las fórmulas. Si de pronto usted nos va a compartir un Excel con esas fórmulas o un Excel pues ¿Cuál donde forma? podemos hacer el análisis mejor. ¿Este, Dupont? Sí, lo que pasa es que, pues por lo menos yo estuve en el pregrado contigo en varias materias relacionadas con finanzas y siempre nos Sí. compartían como un Excel y de ahí nos guiábamos, pero en esta ocasión solamente el Excel que Ah, fue el anexo 2. Entonces estoy mal acostumbrada, pero pues quería saber. no, lo que pasa es que, verdad, ese anexo que teníamos en anteriores periodos lo quitamos porque digamos, mm, yo prefiero que lo hagan ustedes mismos en un Excel, ¿sí? Ustedes hagan y que me interpreten, pues, sobre todo por esto. Con esa plantilla que había antes, ustedes no pueden interpretar en forma individual cada uno de estos tres, digamos, subindicadores, ¿sí? En cambio, yo lo que necesito precisamente es que ustedes me analicen en forma independiente esta utilidad neta sobre ventas, ¿sí? Estas ventas totales sobre activos totales, que es el mismo ROA, eh, eh, y estos activos totales sobre el patrimonio, ¿cierto? Que es el mismo que apalancamiento, ¿cierto? Apalancamiento. Y utilidad neta sobre ventas totales, ¿cómo se denomina? ¿Sí se acuerdan? Todo lo que era en administración financiera. Estuvo en una administración Sí, financiera. sí, Margen neto, profe. Y ¿cierto? la última, mira que mi última consulta es relacionada con las empresas. En la guía dice que tienen que ser dos competidores directos, Exacto. pero según yo entiendo Ay, es como competidores directos de lo que aparece en el anexo 2. ¿Me podrías por favor explicarme porque es que no entendí? ¿escuchan? Está congelado, profe. ¿Escuchan? Voy a compartir. Ok, ahorita se me escucha. Ahora sí lo escuchamos. Ok, excelente. Bueno, entonces, continuamos.
Así, bueno, tranquilas que ahorita que después de que empecemos a leer, seguimos leyendo los puntos de la guía de actividades, ¿ok? Bueno, entonces, estado de fuente y aplicación de fondos. El estado de fuente y aplicación de fondos o estado de fuente y uso de recursos es un estado financiero que muestra de dónde provinieron y a qué se utilizaron los recursos económicos que la empresa tuvo disponibles durante un periodo determinado. Es decir, muestra cuáles fueron las fuentes de recursos a las que la administración recurrió durante un periodo determinado y la forma como fueron utilizados para cumplir las decisiones de distribución de utilidades, inversión, financiación, ¿cierto? Afectando la rentabilidad, el endeudamiento y la liquidez, asegurando que hayan sido razonables en una perspectiva de generación de valor y en largo plazo. Con frecuencia se tiende a confundir el movimiento de fondos con el movimiento efectivo, pues esto es un error. El término fondos debe entenderse como los recursos económicos que están disponibles para que la empresa lleve a cabo sus operaciones, donde el efectivo es hecho uno de esos recursos. Por lo tanto, un movimiento de fondos puede o no implicar un movimiento efectivo. Por ejemplo, pagar una deuda entregando un terreno o pagar dividendos en acciones son operaciones en las que no hay movimiento efectivo, aunque sí implican un movimiento de recursos que necesariamente afectan la situación financiera de la empresa. El objetivo del estado de fuente de aplicación de fondos es ayudar a evaluar la calidad de las decisiones gerenciales. Muchos empresarios y gerentes se olvidan la importancia, ¿cierto? Que, que que tiene saber cómo transitan o cómo operan, cómo fluyen los recursos económicos de la empresa, ¿sí? Cómo terminan siendo aplicados en las diferentes actividades que en ellas se desarrollan. Estas fuentes de fondos para financiar sus operaciones son aportes de capital, préstamos, desinversiones y generación interna de fondos o GIF, que son los recursos propios que genera la empresa en su operación en su diario vivir. El hecho de que el balance general, ¿sí? O estado de situación financiera solo muestre los valores de las diferentes cuentas de activo, pasivo y patrimonio en el último día del periodo contable le da un carácter estático, eso es cierto, que impide analizar un aspecto fundamental de las finanzas de la empresa, el impacto que las decisiones de inversión, financiación y dividendos pues tuvieron sobre el flujo de caja, en general sobre la estabilidad financiera de la empresa. Eso es cierto, ¿cierto? Pero analizar el estado financiero anual y compararlo contra el del siguiente periodo, pues ya es sobre todo para el análisis horizontal, es una gran ventaja, ¿no? Para saber cómo terminaron los valores de esas cuentas, si aumentaron, disminuyeron, por qué razón aumentaron o por qué razón disminuyeron. Esas tareas entonces del gerente financiero, o bueno, el gerente financiero o del auditor, ¿sí? El de realizar un muy completo diagnóstico financiero, ¿sí? Interpretación de esas cuentas. Bueno, mm, aunque el estado de fuente de aplicación de fondos y el estado de flujo efectivo apuntan a llenar este vacío, la dificultad de entendimiento que para muchos gerentes implica su poca amigabilidad obliga a la adaptación de estos dos estados financieros a los conceptos de inductores de valor que vamos a ver a continuación. Bueno, medición del valor. Según Kohler, Goldhart y Wessels, 2010, el valor es una medida del desempeño de una organización que tiene en cuenta los intereses en el largo plazo de todos los grupos de interés, o sea, stakeholders, de la misma, de la empresa, y no solamente los de los accionistas. En otras palabras, es beneficioso porque todos los grupos de interés lo perciben. Otras alternativas de medición, como la utilidad por acción, o UPA, se enfocan en el corto plazo, ya que los gerentes responden a presiones de los accionistas, que buscan resultados inmediatos. Esto según Christensen, Kaufman, Shi, 2008. Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. Eso es EBITDA, ¿cierto? EBITDA representa la generación bruta de caja, es decir, el efectivo que genera la operación de la empresa, excluyendo cualquier gasto financiero que no supone salida de dinero, como depreciaciones y amortizaciones, ni la carga tributaria, impuestos, ni la carga financiera, intereses. Y se calcula así. A partir del resultado operativo o denominado EBIT o resultado de explotación, a eso le vamos a sumar los gastos de depreciación, ¿sí? Y los gastos de amortización
y con ello obtenemos el EBITDA, ¿cierto? Resumiendo, el EBITDA muestra el desempeño financiero de la empresa, es decir, la generación de ingresos de la empresa sin el efecto de las deducciones contables y financieras. Sirve para hacer una estimación rápida del flujo de efectivo operativo de la empresa. Por lo tanto, dice cuál es la capacidad necesaria financiera de nuestras operaciones. Cuando se quiere observar la empresa independientemente de las cargas fijas que fueron pactadas y que no dependen de la labor del administrador, sino de decisiones de alta gerencia y de la estrategia tributaria, el EBITDA se constituye en una herramienta importante, a partir de la cual se percibe el verdadero potencial de la empresa para cumplir con todos los compromisos mencionados. Bueno, inductores de valor. El margen EBITDA. Vamos a empezar con el margen EBITDA. El margen EBITDA es un indicador operativo que muestra en términos de porcentaje la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso de ventas, ¿sí? Lo ideal es lograr pues un alto margen, ya que esto demuestra cómo los ingresos superan los desembolsos de efectivo. Uno de los esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento de ese margen. Esto indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. Vamos a ver un ejemplo de margen de EBITDA. ¿Sí? Vemos antes que la fórmula de cálculo del margen de EBITDA es EBITDA dividido entre ventas. ¿Cierto? Suponga ahora que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en su cuenta de resultado fueron de 16 millones en cada año. ¿Sí? Lo vemos acá. Está acá 16 millones. Bueno, está en miles, 16.000. Para el año 2018-2019. Con esta información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué proporción se incrementó, ¿sí? Es decir, el EBITDA en 2019. Vamos a ver dentro de la tabla que el valor de las ventas, ¿sí? En miles de dólares en 2018 fue 100.000 y pasó a 125.000, o sea, un incremento del 25%. El resultado operativo, ¿sí? El resultado operacional fue de 30.000 en el 2018 y de 39.000 en el 2019, es decir, un incremento del 30%, ¿sí? De un año al siguiente, del 2018 al 2019. Si hago el cálculo del margen operativo, pues es dividir el resultado operativo entre ventas, pues me da que para el 2018 fue el 30% y para el 2019 fue el 31,2%. Ahora bien, si consideramos o si sumamos a ese resultado operativo esos gastos de prestación y amortización que pues fueron igual, es decir, 16.000 en cada año, 2018-2019 fue de 16.000 como lo observamos allí, ¿sí? Nos sumaría 30 más 16, 46.000 el EBITDA para el 2018 y 39.000 más 16.000 serían 55.000 para el año 2019. Es decir, que la variación entre 46.000 y 55.000 fue de un 19,6%. Ojo, el EBITDA entonces es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas, ¿cierto? Lo que implica que el margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió. Pasó del 46% que se obtiene de dividir pues 46.000 entre 100.000, se da 46%, en 2018 al 44%. ¿Por qué? Porque si dividimos 55.000 entre 125.000, que fueron las ventas en 2019, pues eso nos da 44% para el año 2019. Eso significa que en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido. Bueno. En una investigación realizada durante el año 2021 por Sectorial, empresa aquí colombiana, con información financiera de 11.601 empresas distribuidas en 35 sectores económicos, se identificó que el sector con mayor margen de EBITDA fue el petrolero, con un 46%, mientras que el sector cafetero fue el de menor margen, ¿sí? EBITDA, con un 2,4%. Aquí tenemos la gráfica. Igual yo estas diapositivas se las voy a compartir. Entonces, simplemente, pues, presten un poco de atención, pero no se preocupen, yo se las voy a compartir. Bueno, productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor?
¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Yo, profe. Productividad de capital de trabajo neto es un indicador operativo que permite determinar de qué manera. PKTNO significa productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Ok? Productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Tú me ayudas leyendo? Sí, ¿sí me escucha bien? Sí, si puedes hablar un poco más duro sería mejor. Gracias. Allá directamente. Sí, vale. Es un inductor operativo que permite determinar de qué manera la gerencia de la empresa está aprovechando los recursos comprometidos en el capital de trabajo para generar valor agregado para los propietarios. Y es igual a capital de trabajo neto operativo entre ventas. Se interpretaría como la cantidad de centímetros que se requieren en el capital de trabajo por cada peso que la empresa vende. La eficiencia en la administración de capital de trabajo resulta en mantener una cifra lo más pequeña posible, tomando la información sobre la estructura de capital de trabajo de las empresas A y B del siguiente cuadro. Se deducen los siguientes indicadores de productividad de capital de trabajo. A 295 entre 1000, que nos daría 29.5%. El capital de trabajo neto operativo de la empresa B serían 140 entre 1000, que sería el 14%. La empresa B es más eficiente en la medida en que para operar requiere menos capital de trabajo por peso vendido. Observes el crecimiento de los clientes. El inventario de los proveedores siempre es del 20%, igual al crecimiento de las ventas. ¿Cómo deberían ser financiados esos requerimientos de capital de trabajo neto operativo? Respuesta: con el propio flujo de caja de la empresa. De no ser así, habría que estar recorriendo periodo tras periodo en la financiación adicional. El indicador de capital de trabajo neto operativo sirve para determinar requerimientos de capital de trabajo, dado un determinado incremento en las ventas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, miren, en esta tablita también se parece a la anterior, en cuanto a que está considerando cuentas como la de ventas, clientes y cuentas por cobrar, inventario. Bueno, este inventario sí es nueva y clientes también, ¿cierto? Bueno, pero se parece un poco el esquema. En este caso, las cifras 2018-2019 son para todas empresas, ¿sí? Vamos entonces a analizar como ese capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Que está para el año 2018 en color amarillo, ¿sí? Y en azul en 2019, ¿sí? Vemos cómo para la empresa A obtuvo un capital de trabajo neto operativo en 2018 de 195, mientras que la empresa B fue 140 en el mismo año 2018. Al siguiente año, en 2019, el capital de trabajo neto operativo de la empresa A fue 354, mientras que el de la empresa B fue de 168. ¿Cierto? Ahora uno se pone a ver, pues a simple vista, y dice, no, pues ese capital de trabajo neto operativo parece más elevado, parece como mejor, pues pensaría, sí, parecía como mejor en la empresa A que en la empresa B. Pero ustedes qué creen, ¿es eso correcto? ¿Eso que yo estoy haciendo? Necesito que me recuerden que estamos en un CIPAS, ¿no? Necesito que ustedes estén conectados. Si están haciendo algo diferente, porfa, presten atención porque necesitamos es que estos conocimientos, esto que yo estoy aquí transmitiéndoles, ustedes rápidamente lo memoricen, ¿sí? Lo entiendan, lo comprendan y lo memoricen. ¿Ok? Profe, pues básicamente
lo que acabo de decir, decía pues que la empresa era más eficiente, pero pues de acuerdo con las diapositivas dice que no, que la empresa B utiliza mejor sus recursos, bueno, su capital de trabajo que la empresa A. ¿Me puedes hablar más duro, por favor? Porque no, casi no te escuché. Espérame. Allí me escucha mejor. Sí, mucho mejor, sí. Vale, bueno, nos estaba diciendo que la empresa, que parecía a simple vista que la empresa A era más eficiente que la empresa B, pero pues no es cierto porque en la misma diapositiva dice que la empresa B es más eficiente, que aprovecha mejor los recursos y que por eso el capital de trabajo neto operativo es más bajo, que entre más bajo sea, pues mejor. Correcto, exactamente. Eso estaba ahí mismo escrito. Pero ustedes cuando oyen productividad, cuando escuchan eficiencia, ¿eso a quién les viene a la mente? Que entre No, a mí un se resultado numérico, entre más pequeño es mejor o no. Pues Cuanto a yo eficiencia, ¿no? considero Ciencia y productividad. que la eficiencia Sí, pues es sí así, debería ser más alto, ¿no? Pero es así. acá en este ejemplo sería más bajo. Cuando estamos hablando de productividad o de eficiencia, significa que necesita menos recursos para obtener un resultado similar o incluso mejor. ¿Ok? Por eso en este caso, la productividad del capital de trabajo neto operativo de la empresa B es del 14%, es obviamente menos de la mitad del 29,5% que está obteniendo la empresa A. ¿Ok? ¿Sí está eso claro? sí, señor. Bueno. Dice allí también a mano derecha. Obsérvese al lado derecho de la tabla. Obsérvese que el crecimiento de los clientes, el inventario y los proveedores siempre es del 20%. Mire, todos los valores están aumentando 20%, al igual que el crecimiento de las ventas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo deberían ser financiados esos requerimientos de capital de trabajo neto operativo? Respuesta, con el propio flujo de caja de la empresa. O eso es lo que deberían hacer las empresas que quieren mantenerse en el tiempo. De no ser así, pues habría que estar recurriendo periódicamente a financiación adicional. O sea, ir y pedirle plata a los bancos para poder operar. Y eso es lamentablemente lo que ocurre muchas veces en las empresas pymes aquí en Colombia y bueno, y en el mundo. Pero realmente no. La misma operación de la empresa es la que debería costear, ¿sí? Todo este flujo de caja, ¿sí? Debería asegurar que se cubra al menos la operación diaria de la empresa. Obviamente pueden haber unos momentos en que no sale la gestión de tesorería, no calza, no encaja, no cuadra exactamente como se tenía planeado, que eso siempre va a ocurrir, sobre todo en las empresas que están en crecimiento, pymes y pymes, ¿cierto? Pero hay forma, obviamente, de obtener financiación que si uno lo planea con tiempo, pues va digamos, a representar costos financieros más bajos. Aquí si lo hiciera en forma, digamos, urgente y de vida o muerte, ¿sí? Como ir y pedir un préstamo a cualquier banco en forma inmediata para poder pagar la nómina, por decir algo, pues eso resulta muy, muy costoso a la larga, ¿cierto? Bueno, en el indicador de productividad o PKTNO, que significa productividad de capital de trabajo neto operativo, sirve para determinar requerimientos de capital de trabajo, dado un determinado incremento de las ventas. ¿Recuerdan qué es el capital de trabajo? ¿Quién me dice que es el Es el capital de dinero trabajo? disponible, profe, para las obligaciones de corto plazo. De corto plazo. Muy bien, correcto. Capital, que eso lo podemos llamar capital de trabajo neto, ¿sí? Correcto. Bueno, ahora yo leo. Flujo de caja bruto como base para calcular flujo de caja libre. El flujo de caja confronta los ingresos y egresos,
de efectivo en un periodo de tiempo. Su importancia radica en el hecho de mostrar la disponibilidad de efectivo con que se cuenta para atender los diferentes compromisos financieros. Algunos autores afirman que la utilidad es una opinión y el efectivo una realidad. Para calcular el flujo de caja bruto, a la utilidad neta se le suman los intereses, depreciaciones y amortizaciones. En la obtención del flujo de caja libre se le resta al flujo de caja bruto la inversión en capital de trabajo neto operativo y la reposición de activos fijos. Las depreciaciones y amortizaciones se restan para establecer la utilidad antes de impuestos, pues son gastos que se relacionan con el estado de resultados, disminuyendo la utilidad gravable y el pago de impuestos. Se suman en la obtención del flujo de caja bruto, ya que no implican desembolsos de efectivo. Por lo tanto, implican efectivo disponible que se utiliza en la actividad operacional. Igual tratamiento se da a las provisiones, por ejemplo, para protección de activos, así como inventarios o cuentas por cobrar. Provisión, ¿no? Provisión de inventario y provisión de cuentas por cobrar. Con relación a los intereses o gastos financieros, se restan para llegar a la utilidad gravable. Esto por la misma razón del ítem anterior, o sea, para lograr un beneficio tributario o escudo fiscal. Al restarlos de la utilidad operativa, la base gravable es menor y por lo tanto menor el pago de impuestos. Ahora bien, en la determinación del flujo de caja bruto se suman, pues, como se calcula, cuando se calcula el flujo de caja libre, se requiere mostrar la disponibilidad para el pago del servicio de la deuda y el reparto de utilidades. En la determinación del flujo de caja libre se restan los requerimientos de capital de trabajo neto operativo, que son una inversión necesaria para operar adecuadamente. También se resta la reposición de activos fijos. Es decir, la inversión necesaria para continuar las operaciones sin aumentar la capacidad instalada. Como resultado, se obtiene el flujo de caja libre que permite atender el servicio de la deuda, o sea, los intereses y abono al capital, establecer una política adecuada de reparto de utilidades y realizar inversiones estratégicas. Bueno, aquí tenemos un flujo de caja libre, ¿cierto? Para el año 2022 partimos del valor de la utilidad operativa o EBIT, que en este caso es de 40.197.000, ¿cierto? Un pago de impuestos, una tasa del 32%, sería 12.863.040. Esa diferencia nos da una utilidad operativa después de impuestos UODI de 27.333.960. A eso le sumamos gastos de depreciación, gastos de amortización, gastos de provisiones. Eso nos arroja un flujo de caja bruto nos da un flujo de caja bruto de 29.884.960. A eso le restamos la reposición de capital de trabajo neto operativo, porque fue una salida de dinero, por 13.270.000, una reposición de activos fijos, que fue una salida de dinero de 3.457.120, es decir, que esa diferencia de esos dos ítems, respecto al flujo de caja bruto, nos da un flujo de caja libre de 13.157.840. Ahí ya tenemos el valor del flujo de caja libre. Estos son los recursos con los que cuenta la empresa para poder invertir en activos para generar más recursos en el futuro, pagar deudas, ¿cierto? Repartir utilidades a los socios o dueños de la empresa, accionistas, ¿cierto? Y bueno, ahora bien, si a ese flujo de caja libre le restamos el servicio de la deuda, que en este caso sumó 11.769.000, pues nos da como resultado un flujo de caja de los propietarios de 1.388.840, ¿cierto? Miren que en color azul está el flujo de caja libre y ya el flujo de caja de los propietarios, o sea, lo que le queda realmente a los propietarios fue tan solo 1.388.840. ¿Por qué? Pues porque tenía una deuda elevada, ¿no? De 11.769.000. Bueno, eso fue en un año, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. ¿No? Palanca de crecimiento. Este es otro inductor de valor. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Yo. Bueno, la palanca de Jonas. crecimiento permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el crecimiento agregará o no valor a los propietarios. Margen de EBITDA.
EBITDA sobre ventas de capital de trabajo operativo, igual a capital de trabajo operativo, ¿sí? Espero estar bien. Cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar proveedores sobre las ventas. Su fórmula de cálculo es margen de EBITDA sobre capital de trabajo operativo. Suponga que una empresa, por su estructura de capital de trabajo y estado de resultados, mantiene un margen EBITDA igual a 0.22, mientras que el capital de trabajo operativo es del 0.35. Esto significa que si decide crecer, cada un peso adicional de ventas producirá 22 centavos de caja bruta. Pero igualmente, ese peso adicional demandará una inversión de capital de trabajo neto de 35 centavos. Lo anterior significa que para poder vender ese peso adicional quedarían faltando 13 centavos. Es decir, queda esa estructura de capital de trabajo y margen de EBITDA, el crecimiento no es atractivo ya que estaría demandando caja en vez de liberarla. Entonces sería 0.22 sobre 0.35 igual a 0.62. Palanca de crecimiento. Para que el crecimiento libere caja, el margen de EBITDA debería ser mayor al capital de trabajo operativo. Es decir, que la relación entre el primero y el segundo indicador deberá ser mayor que 1. Cuando palanca de crecimiento, o sea, menor que 1, se dice que hay una brecha entre el margen de EBITDA y el capital de trabajo operativo, pero cuando es mayor a 1 se dice que habrá remanente. Dadas dos empresas A y B con los siguientes valores. Entonces, no sé, este también lo leo, profe. ¿Qué pena con ustedes? Es que me había entrado una llamada. Bueno, ahí entonces miren que en esta palanca de crecimiento, ¿cierto? Estamos analizando el margen de EBITDA que habíamos calculado anteriormente entre la productividad del capital de trabajo neto operativo. Miren que este margen, inductor de valor nos está mostrando esa capacidad, esa probable, porque podemos decir que es que sea una realidad, pero esa probable capacidad de crecer sin trabas o sin problemas se da o digamos se observa o se identifica, ¿cierto? Cuando el resultado de esta palanca de crecimiento es ¿qué? ¿Superior a 1 o inferior a 1? ¿Quién me dice? Superior, profe, ¿no? Correcto. ¿Y por qué? ¿Qué está significando un resultado por encima de 1? Hazme una breve interpretación. Y mira la fórmula de PDC, la que está en verde. PDC igual a margen de EBITDA sobre PKTNO, o productividad capital de trabajo neto operativo. ¿Qué significa que ese margen de EBITDA sea superior a ese denominador que es productividad capital de trabajo neto operativo? ¿Qué entiendes tú por eso? Si te dicen, interprétame eso, un resultado de 1.2, ¿cómo lo interpretas? ¿Alguien más quiere participar? Aparte de quién habló ahorita hace poco. Fue Lilian, ¿cierto? ¿Quién habló hace poquito? Sí, profe. Ok. Darwin o Dina, que casi no los escucho. A ¿Me ver, escucha, profe? muy bajito. Hola, Necesito, por hola. favor, que acerque el micrófono, Darwin. No, estoy con unos manos libres, ya lo escucho, profe. Pero no le entiendo, Darwin. Acerque, por favor, el micrófono. Hola, ¿ahora se me escucha? Ahora le escuchamos mejor. Sí, correcto. Ok, listo. Yo lo que entiendo cuando es superior a 1 es que la empresa puede tener más ingresos que los costos que está representando. Desde el punto de vista, cuando yo he hecho
pues valoraciones cuando tengo empresas que le estamos buscando financiamiento, siempre buscamos que ese margen esté por encima de uno, porque si no, no tendría capacidad de endeudarse. Sí, pero aquí estamos hablando de margen EBITDA. ¿Qué significa? ¿Qué es EBITDA? Permítame. Muchachos, los necesito conectados aquí en esto, porque esto que yo estoy haciendo, darle la clase en vivo, es precisamente para evitarnos el que ustedes tengan que luego leerlo y pasar horas, porque lo estamos resumiendo. Y necesito que ustedes estén concentrados. Siempre que hagamos CIPA, siempre que hagamos una conferencia, siempre que hagamos una sesión de diapositivas, por favor. Tutor, sí, qué pena, pero es que estoy en la oficina y me tocó suspender un momento. Sí, lo entiendo que deberíamos tener toda la disponibilidad. Sí, tranquilo, esta primera oportunidad no hay problema. Es para el futuro. Bueno, a ver, yo les digo, EBITDA es la generación bruta de caja, EBITDA. Y margen de EBITDA es la relación de ese EBITDA, de esa generación bruta de caja respecto a las ventas, ¿cierto? Si yo miro, ¿cierto? Ese resultado de margen de EBITDA, ¿cierto? Me está indicando ese margen, ese porcentaje pues, de ganancia, ¿sí? De margen de ganancia, ¿m? De mi EBITDA con respecto a las ventas, ¿cierto? Pues entre mayor sea ese margen o si ese margen que me está generando mi flujo de caja bruto está por encima de esa productividad de mi capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Significa que hay un camino o hay recursos suficientes, ¿cierto? Para que la empresa pueda cubrir su operación o pueda, digamos, asegurar un control, una operación, digamos, podríamos decir, normal, ¿sí? De la empresa, ¿sí? Y ese margen que está por encima de esa productividad del capital del trabajo neto operativo, pues va a asegurar, o, bueno, no podemos asegurar, pero sí va a dar luces, sí va a dar cabida, va a dar, digamos, como cierta facilidad para que la empresa pueda crecer sin mucho, sin, sin incurrir en algún tipo de evento que pueda impedir el que la empresa pueda crecer. ¿A qué me refiero? La empresa está vendiendo, supongamos, 3.000 millones de pesos al año, ¿sí? Y su margen de EBITDA, ¿cierto? Eh, Supongamos que es un producto que tiene buena penetración, que tiene perspectivas de aumentar su consumo, ¿cierto? Que la empresa es, junto con otro competidor, los únicos dos encargados de comercializar ese producto, bueno, de fabricar y comercializar ese producto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la empresa podría, ¿cierto? Tomar decisiones de compra de activos que permitan aumentar, ¿sí? La capacidad instalada de la empresa, ¿cierto? Y van a poder entonces crecer, es decir, aumentar su valor económico, ¿sí? Y sin tener que, digamos, tener, digamos, como podemos decirlo, el miedo, ¿sí? De no poder pagar esas deudas, ¿sí? O de incumplir con los pagos, ¿cierto? Eso ocurre en muchas empresas, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no tengo una bolita de cristal para saber el futuro. Pero bueno, en esas condiciones más o menos ideales que les estoy planteando yo, ¿cierto? Y que además lo está asegurando el cálculo de la palanca de crecimiento, sí se podrían entonces, sí podría la alta gerencia tomar decisión de ir aumentando esa capacidad instalada de la empresa, porque como dije anteriormente, tienen en cierta forma cierta facilidad para poder aumentar
su producción, que va a asegurar un mayor aumento, que va a significar un aumento en el volumen de ventas, ¿cierto? Y eso va a hacer entonces que la empresa pueda crecer sin poner en peligro esos gastos que tiene que desembolsar la empresa en forma diaria, pues para realizar su operación, ¿sí? Por decir algo, tiene que invertir entonces en más mano de obra, tiene que invertir en más servicios, pago de servicios públicos, que sobre todo ahora están tan costosos, compra de materia prima. Digamos, si va a comprar un mayor volumen, es muy posible que pueda utilizar otros distribuidores que le ofrezcan un mayor volumen, pero a menores precios, ¿cierto? Todo ese tipo de decisiones, pues, y esas condiciones y análisis del entorno, pues hay que hacerlos, ¿sí? Y eso se ven respaldados con estos indicadores para tomar precisamente las mejores decisiones, ¿ok? Tranquilos que ahorita que nos estamos conociendo, pues ustedes están viendo cómo, digamos, el proceder. Si de pronto ustedes quedan ahorita callados, no importa, es la primera vez. La idea no es que yo los estoy aquí asustando, ni mucho menos. Sino que pues al comienzo yo pensé que de pronto ustedes, eh, sí, pues tenían de pronto una idea un poquito más, sí, más completa de lo que era el margen evita y la productividad del capital del trabajo neto operativo, pero bueno, para que se vayan de todos modos ambientando a este tipo de raciocinios o operaciones, digamos, mentales rápidas, ¿cierto? Que hay que hacer cuando se van a interpretar los resultados de un indicador financiero, ¿ok? Eso hay que hacerlo rápidamente. Eso es algo que todos los financieros, pues nos toca ir desarrollando. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, de generación interna de fondos o KIF? Darwin, por favor. Sí, claro, permítame. Generación interna de fondos son los recursos propios de la empresa. Es la fuente más importante ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa, asociadas principalmente con el crecimiento, el de reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. La generación interna de fondos es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, sumándole o restándole a la utilidad neta las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja. Por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes. Se restan las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, la utilidad neta del periodo es igual la generación interna de fondos es igual a la utilidad neta del periodo, más depreciaciones del periodo, más amortizaciones de activos diferidos del periodo, más provisiones para protección de activos, más pérdida en venta de activos, menos ganancia en venta de activos, menos ingresos diferidos. Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa o es propicio para medir el rendimiento esperado para los asociados mediante la distribución de utilidades. Perfecto, muchas gracias, Darwin. Bueno, entonces observamos, es una fórmula. Realmente esa es la fórmula de cálculo de la generación interna de fondos. ¿Qué nos permite saber esa generación interna de fondos? Pues si la empresa, con su operación diaria, está generando recursos que va a poder utilizar la empresa ¿para qué? Para crecer, para sostenerse, ¿sí? Para operar con facilidad. Bueno, ejemplo, generación interna de fondos. Suponga el caso una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones necesarias para la actividad por 3 millones, que se espera que sean útiles por 3 años, o sea, un millón por año. Todos los días después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implica, gasolina, aceite, repuestos, etcétera, esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una cuenta de una entidad financiera. Al final del año retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, ¿cuál sería el valor de la utilidad neta durante el primer año? Ahí tenemos entonces lo que acabé de mencionar.
No sabemos cuáles fueron los ingresos totales en efectivo que son, tampoco cuáles fueron los egresos, pues digamos con exactitud. Lo que sí sabemos es que el disponible en efectivo fue 45 millones, ¿sí? Ahora bien, si a esos 45 millones en términos contables restáramos la prestación del periodo, que son 20 millones, una quinta parte de esos 100 millones que vale el transporte, y 1 millón, ¿sí? La amortización de mejoras, pues daría 24 millones, ¿sí? Utilidad neta en términos contables. Ahora bien, bueno, eso es lo que acabo de mencionar. Análisis, ojo con el análisis. A pesar de que el estado de resultados muestra una utilidad de 24 millones, utilidad neta de 24 millones, ¿cuánto dinero le ha quedado disponible o realmente al transportador para otros propósitos? Por ejemplo, para dar la cuota inicial para la compra de otro camión, cubrir la deuda del actual, si lo compró a crédito, etcétera. Evidentemente le han quedado 45 millones. Eso es lo que él tiene en la mano, ¿cierto? Y eso es lo que se denomina generación interna de fondos. O sea, la utilidad neta de 24 millones, más la egresación de 20 millones, más la amortización de la inversión diferida de 1 millón. Esa sumatoria nos da 45 millones, que es lo que él físicamente tiene en billetes, vamos a suponer, para continuar con su operación. ¿Ok? Bueno, espero que eso haya sido claro. Conceptos clave en pronósticos. ¿Qué es pronosticar? Es un proceso de estimación en situaciones de incertidumbre que apoya las organizaciones. Corresponde a procesos continuos y críticos que se necesitan para obtener buenos resultados durante la planificación de un proyecto. Se aplican principalmente en 3 áreas de las empresas: producción, mercadeo y ventas y finanzas. Mm, mm, Segundo, ¿cómo se clasifican los pronósticos de acuerdo con el tiempo que abarcan? A. El primer grupo, pronósticos de corto plazo. Se realiza en forma mensual y sirve al área de producción, abastecimiento, asignación de mano de obra, entre otros. Grupo B, pronósticos de mediano plazo. Abarca periodos de un semestre, o sea, 6 meses, hasta 3 años, y permite estimar las ventas, producción, flujos de efectivo, presupuestos, entre otros. Y grupo C, pronósticos de largo plazo. Abarca periodos superiores a 3 años y se utiliza en la planificación de nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos, preparación de proyectos. ¿Okay? Tercer pregunta. ¿Cómo se clasifican las técnicas de pronósticos? Bueno, hay entonces 3 tipos de métodos. Métodos cualitativos, que son de tipo subjetivo, métodos cuantitativos, pues sí, que son ya más objetivos, y métodos cognitivos, o sea, que tienen ambos. Los métodos cualitativos se basan en el juicio personal y pueden hacer uso de la intuición, la opinión de un experto y la experiencia, como el método DELF. Los métodos cuantitativos, que son más objetivos, se dividen en análisis de series de tiempo, métodos causales y métodos de simulación. Los métodos combinados agrupan juicios subjetivos y estimaciones cuantitativas, como, por ejemplo, el sistema de expertos. Cuarto, ¿qué es una serie de tiempo? ¿Qué es una serie de tiempo? Pues es una colección de datos que pertenecen a diferentes periodos de tiempo, es decir, se van registrando a medida que se produce en un orden o siguiendo un orden cronológico. Eso es una serie de tiempo. ¿Cuál es el clásico ejemplo? Pues los precios de las acciones de Microsoft en los últimos 10 años. Ese sería como el ejemplo clásico, ¿cierto? El precio de una variable que es el precio de la acción. Métodos cuantitativos. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Dina, Métodos. Ok, Dina está no ahí. sé. Lilian va a Bueno, leer, profe. Lilian, por favor. Sigue. Bueno, métodos cuantitativos. Es un método que utiliza datos medibles para formular hechos y descubrir patrones de comportamientos. Suelen obtenerse en forma de encuestas, estudios y observaciones sistémicas. Ouch, profe, lo quitaste. Gracias. Listo. Observaciones sistemáticas. El resultado es una generación de una muestra más grande. Suavizamiento exponencial. Es considerado como uno de los métodos más precisos para la creación de un pronóstico de ventas. Se centra en el análisis de datos históricos en busca de patrones y sus cambios.
es capaz de identificar el ritmo al que ocurre un evento y en base a la combinación de técnicas matemáticas realizar proyecciones. Por ejemplo, permite averiguar qué tan rápido crece la base de clientes o cuál es la tendencia de compra de un producto en particular. Se recomienda utilizar cuando se dispone de muchos datos de un producto o servicio, cuando las relaciones y las tendencias en su sector son relativamente estables. Tasa de crecimiento medio. Este método se enfoca en analizar los datos de un periodo anterior, lo cual hace bastante flexible, ya que se puede determinar si tomarlos de una semana, de un mes e incluso de un año anterior. Ejemplo, si la proyección de ventas será la del mes entrante, se tendrá que multiplicar las ventas de ese mes en particular por 1, más la tasa de crecimiento de ventas mensual. Es decir, en caso de un incremento del 10% en las ventas en comparación con el mes pasado, de unos $20,000 del valor del producto, el pronóstico de ventas para el próximo mes debería ser 20,000 por paréntesis, 1 más el 10%, es igual a 22,000. Regresión lineal simple. Con este método se necesita agrupar una variable dependiente, en este caso la demanda, con una variable independiente, que sería el tiempo, montados en una ecuación lineal. Es básicamente una ecuación matemática. Su objetivo es establecer una correlación entre variables y saber cuál afecta al elemento analizado, demanda, en un determinado periodo de tiempo, que en nuestro caso serían las ventas. De esta forma se verán los datos de ventas de forma gráfica para después trazar una línea que los conecte y a la vez se extienda hacia el futuro en lo que sería su pronóstico de ventas. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Sí, profe. Muchas gracias. Lo que pena con ustedes es que ahorita la conexión se me cayó y la imagen se quedó ahí pues congelada. ¿Ustedes no me escuchaban o sí me escuchaban? No, profe, no se escuchaba nada. No. escuchaban. No, después de que Lilian terminó de hablar, no se escuchó más nada. Bueno, correcto, muchas gracias. Bueno, y qué pena, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Series de tiempo. La estimación de pronósticos del volumen de ventas trimestrales para un producto en particular durante el año próximo afectará los programas, por ejemplo, de producción, los planes de compra de materias primas, las políticas de inventarios y las cuotas de ventas. Los malos pronósticos pueden dar como resultado un incremento en los costos de la empresa. ¿Cómo debemos proceder para pronosticar los pronósticos, perdón, para proporcionar los pronósticos trimestrales del volumen de ventas? Pues es necesario revisar los datos históricos que con frecuencia pues ayuda a comprender mejor el patrón de las ventas pasadas, lo que conduce a mejores predicciones de las ventas futuras del producto. Los datos históricos de ventas forman una serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. El objetivo de este análisis es proporcionar buenos pronósticos o predicciones de los valores futuros de la serie de tiempo. Como ya se mencionó, los métodos de elaboración de pronósticos se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos, más objetivos, se utilizan cuando, primero, se dispone información pasada, histórica, sobre la variable que se pronosticará. Segundo, la información puede cuantificarse, ¿sí? Está en números. Tercero, es razonable suponer que el patrón del pasado seguirá corriendo en el futuro, ¿cierto?
En estos casos puede elaborarse un pronóstico con un método de series de tiempo o un método causal. El objetivo de los métodos de series de tiempo es descubrir un patrón en los datos históricos y luego extrapolarlo hacia el futuro. El pronóstico se basa solo en valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar o en errores pasados. Series de tiempo. Las series de tiempo se alimentan de información histórica para estimar resultados futuros. Es un complemento a lo anterior. Formalmente se tiene, vamos a suponer, ahora viene ya con variables, ¿cierto? Algebraicas. X sub i es la variable aleatoria en el tiempo i, ¿sí? Que viene representando, pueden ser segundos, 1, 2, 3, 4, hasta t, ¿sí? Hasta la variable t, que sería la última, ¿cierto? Son las observaciones tomadas en los momentos de tiempo, 1, 2, 3, hasta t, siendo ese t el tiempo actual. Ahora bien, para la variable x1, pues voy a tomar el valor de x1, ¿cierto? Uno es la variable y otro es el valor, ¿cierto? El que está en negrilla es la variable, el que está no en negrilla es el valor. Entonces, x1 pongo el valor, o variable x1 pongo el valor de x1, el variable x2, el valor de x2, etcétera, hasta xt, ¿cierto? O sea, esos son los valores que toma la serie de tiempo. Los patrones comunes en las series de tiempo son tendencia, ¿cierto? Es el comportamiento a largo plazo. Puede ser creciente o decreciente. También se encuentran patrones exponenciales, también patrones lineales, logarítmicos y polinómicos, ¿cierto? Así si se acuerdan de pronto en cálculo que habían este tipo de formas y de figuras, ¿no? Logaritmo, polinomio, etcétera. Exponencial. Eh, Estacionalidad, valores constantes que se incrementan en forma notoria en periodos de tiempo específico. Muchas series económicas presentan oscilaciones regulares en el mismo mes del año y con unas pautas que sin repetirse exactamente, pues están todos los años. Son las llamadas variaciones estacionales y se deben básicamente a causas climatológicas, vacacionales o fiscales, ¿cierto? Otro patrón común es la aleatoriedad, muy importante. El promedio presenta un nivel constante y los valores se mueven aleatoriamente alrededor de dicho promedio. Este elemento, este patrón de aleatoriedad es clave, ¿sí? Y es la base, es el cimiento para poder realizar las simulaciones de Monte Carlo, que pues lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes tiene que saber que esto es súper importante. La aleatoriedad no es muy fácil de conseguir. Hay algunos software, no voy a dar nombres, que utilizamos a diario, que dicen generar números aleatorios, cuando en verdad no generan números aleatorios, sino números pseudo aleatorios. Y eso obviamente afecta a los resultados, ¿sí? Sobre todo cuando son simulaciones muy precisas y muy exactas. Bueno, componente cíclico. Movimientos que oscilan entre crecimientos y decrecimientos sucesivos y recurrentes. Con frecuencia, los ciclos económicos resultan de la yuxtaposición de varios efectos, con periodos más cortos y más largos, pero por ello son difícilmente reconocibles. Ese es el problema. ¿Y quién se carga el estudio de estas series de tiempo? ¿O dónde lo mencionamos? ¿Ustedes lo ven o lo han visto o lo van a ver? ¿En qué curso? ¿Quién me dice? Ni idea, profe, no sé, denos una pista. ¿Escuchan? Profe, se quedó congelado. Ah, bueno. Ya ¿Y ahí, ahorita sí me ahí ya, escuchan? Ah, bueno. Ah, ya. bueno, les estaba diciendo econometría. Econometría. En econometría ustedes van a ver los modelos AR, que significa autorregresivos, autoregressive, los modelos ARCH, ¿sí? ARSH, eh, Probit, Logit y otros más, ¿cierto? Que se utilizan para cosas específicas, pero, digamos, tienen en cuenta o tienen que
de cierta forma, filtrar o asegurar que no estén presentes este tipo de patrones como la estacionalidad, que puede afectar los resultados. ¿Sí? Bueno, existen tres métodos de series de tiempo. Suavización, como aparece allí en paréntesis, son ejemplos clásicos promedios móviles ponderados y suavización exponencial. También está proyección de tendencias y otro método de proyección de tendencias ajustada por influencia estacional. Ahora bien, los métodos de elaboración de pronósticos causal se basan en el supuesto de que la variable que tratamos de pronosticar exhibe una relación de causa y efecto con una o más variables. Se va a tomar el análisis de regresión como un método de elaboración de pronósticos causal. Por ejemplo, los gastos de publicidad influyen en el volumen de ventas de muchos productos, de manera que el análisis de regresión puede utilizarse para desarrollar una ecuación que muestre cómo se relacionan estas dos variables. Utilizar un método de series de tiempo para elaborar el pronóstico en este ejemplo implica que no se considerarían los gastos de publicidad, es decir, un método de series de tiempo basaría el pronóstico solo en las ventas pasadas. Los métodos cualitativos por lo general involucran el uso del juicio experto para elaborar pronósticos. Una ventaja de los procedimientos cualitativos es que pueden aplicarse cuando la información sobre la variable que se está pronosticando no puede cuantificarse o hay una información muy escasa. Es un nuevo producto, por decir algo. Entre ellos encontramos juicio de expertos, método Delphi y redacción de escenarios. Bueno, ahí vamos a ir un poquito más allá porque esto es muy específico, ¿sí? Igual pues les pongo algo, se las voy a compartir. Vamos, si quieren, a este que es más útil, el pronóstico por promedio. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Yo, profe, yo leo. Ok. Pronóstico promedio. Por promedio, perdón. Este procedimiento indica que el pronóstico se obtiene con el Ay, promedio perdón. Ya. de todas las observaciones de la serie. Esto es F sub T más Se dice F sub T más 1. ajá, sí, F sub T más 1 igual. Ay, olvidó esa letra. Omega. ¿Dónde está? Se lee así, porque eso ustedes lo tienen que manejar. Se lee así, sumatoria. Empezando por este unito de abajo. Desde 1 hasta N, o sea, se lee de abajo hacia arriba. Sumatoria de esta letra griega, ¿cómo se denomina esta letra griega? Sigma, sigma mayúscula, ¿sí? Porque hay también sigma minúscula. Sigma mayúscula, que es este sumatoria, desde 1 hasta N de la variable X sub I dividido entre N. ¿Ok? Léemelo tú, por favor. Ese sería F sub T más 1 igual Sí. a sumatoria de N1 eh, No. de X entre N. No, vuelve y lo digo. Atención. Sumatoria. Esta se llama la sigma mayúscula. Sumatoria. Representa sumatoria en matemáticas y en física. Sumatoria. Desde 1 hasta n de la variable x sub i dividido entre n. ¿Ok? Léemelo tú, por favor. Listo, sumatoria desde 1 hasta N hasta X sub I entre N. Creo que sí. Perfecto. Sigue. Siendo N el número de datos u observaciones. Esta estimación es excelente si el proceso es muy estable. Esto es, si las suposiciones sobre el método sobre el modelo de soporte son correctas. Se recomienda Acerca, por usar. favor, más el micrófono porque se te oye muy lejos, como lo has puesto antes. No, profe, que estoy. Se recomienda usar este Eso. procedimiento cuando existen pocas observaciones. Ejemplo 1. Los siguientes datos corresponden a precios diarios de un bien.
La tablita con día, precio, lunes 103, martes 106, miércoles 104, jueves 106 y viernes 104. Para estimar el pronóstico del sábado se halla el promedio aritmético con Excel así. Se hace la sumatoria de todos entre 5 y nos daría 104.6. Pronóstico por promedios móviles. Este método es utilizado cuando se considera que, con el paso del tiempo, los datos antiguos van perdiendo vigencia para la estimación del pronóstico. Lo anterior implica el uso de las n observaciones relevantes. El valor n es definido sobre la estimación del pronóstico. Perdón, es que como está en el teléfono acerco y me pierdo. Definido por la... Lo anterior implica... No, perdóname, profe, es que me pierdo porque acerco y se me va la pantalla. Entonces, no, Bueno, entonces yo sigo. porfa. Ok, vamos acá, ¿no? Este método es utilizado cuando se considera que con el paso del tiempo los datos antiguos van perdiendo vigencia para la estimación del pronóstico. Lo anterior implica el uso de las n observaciones relevantes. El valor de n es definido por la persona encargada del pronóstico. En general, lo hace de acuerdo al conocimiento subjetivo que tiene sobre el comportamiento de la serie a estimar. La recomendación para la selección de n es: si las variaciones de la variable permanecen razonablemente constantes al paso del tiempo, pues se recomienda una n grande. En caso contrario, si los datos tienen si los datos tienen pautas cambiantes, se aconseja un valor pequeño de n. Ejemplo 2. Los siguientes datos corresponden a unidades producidas diariamente de un bien en cierta empresa. Ahí tenemos entonces los valores: unidades producidas, lunes 103, martes 106, miércoles 104, jueves 106, viernes 104, sábado 105, domingo 107, lunes 102, martes 107, miércoles 106, jueves 108, viernes 104. Entonces, dado un n igual a 3, porque así se estableció, entonces vamos a tomar los valores de los 3 primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles. Sacamos un promedio, 103 más 106 más 104, ¿cierto? Eso lo sumamos, nos da ¿cuánto? 210 más 103, 313, ¿cierto? 313 entre 3, pues nos da 104,33, que lo tenemos aquí en verde. Y así entonces él va haciendo ese cálculo tomando como base los 3 valores pues más próximos y vamos y se va corriendo, ¿sí? Y bueno, ahí vamos obteniendo entonces ese promedio con base en un n de 3, ¿cierto? Por ejemplo, para el viernes es de 105,33, para el sábado es de 104,67, para el domingo es de 105, etcétera, etcétera, hasta el final. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos entonces cómo calcular el pronóstico por media móvil mediante análisis de datos, el pronóstico por suavizamiento exponencial, pronóstico usando regresión lineal. Este sí podemos ir un poquito más en detalle. El análisis de regresión lineal es una técnica estadística usada para construir modelos que relacionan dos o más variables en concreto. El análisis de regresión lineal determina una relación lineal entre una variable dependiente y una variable independiente, según TAJA 2004, que se expresa mediante la siguiente función. Y, ¿sí? Igual a beta sub 0, este es el símbolo de beta, ¿sí? La letra griega beta, beta sub 0 más beta sub 1 por x, donde y, esta y, representa la variable dependiente o explicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, siempre esta es la independiente, la x, y miren que la dependiente, o sea, la y, depende de la independiente. Parece un juego de palabras, pero así es. Entonces ya es la variable dependiente o explicada, que para el caso de las series de tiempo corresponde al valor pronosticado de la serie de tiempo, ¿sí? El resultado. Ejemplo, las unidades producidas, precio de una acción, etc. Por otra parte, X, será la variable independiente, representa la variable independiente o explicativa, que se refiere al conteo de la unidad de tiempo de la serie de tiempo respectiva. Por ejemplo, mes 1, mes 2, etc. Los parámetros beta sub 0, que tenemos acá, que es el punto de corte, y beta sub 1, que es, digamos, la constante que está multiplicando a la variable, representan el intercepto con el eje Y, ya lo dije, intercepto, y la pendiente, ¿sí? Esta constante es la pendiente de la relación lineal, ¿sí? De esta X.
entre las variables X y Y. Esto significa que el modelo de regresión lineal simple es un modelo con dos variables. ¿Cuáles son? La independiente, que es X, y la dependiente, que es Y, ¿no? Donde X es el regresor de Y es la variable respuesta. ¿Sí? Los valores estimados van a tener una especie de sombrerito encima, que es como el de exponencial, de los parámetros se representan por beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado. ¿Que se obtienen de qué? Pues de realizar esta ecuación o desarrollar esta ecuación que, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, ahí se observa cómo se calcula, ¿cierto? En estas ecuaciones, ojo con lo siguiente, X sombrerito, pero este no es un sombrerito así con puntica, no. Este es un sombrerito que es una línea horizontal, ¿sí? Entonces, en estas ecuaciones X promedio o X medio y Y medio o promedio representan los valores promedios de las variables X y Y. Estas ecuaciones se obtienen por medio de la estimación de parámetros denominado mínimos cuadrados ordinarios, o MCO, el cual consiste en estimar los parámetros beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado, o sea, este intercepto y este coeficiente o pendiente, ¿sí? De X, de la independiente, de la variable X, que es la variable independiente, tales que la suma, ojo, de los cuadrados de sus errores, ¿sí? Sea mínima. Esto según Pérez y Fernández 2009. Suena un poco abstracto, pero bueno, con el tiempo lo van a entender un poco mejor. Bueno, ¿qué es mínimos cuadrados ordinarios que lo mencionamos ahorita? Es un método que proyecta las ventas de fútbol. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, te repito. Mínimos cuadrados ordinarios. Es un método que proyecta las ventas de futuros periodos con base en las ventas de periodos pasados, pero también se puede definir como el procedimiento más objetivo para ajustar una recta a un conjunto de datos presentados en un diagrama de dispersión. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Pues este método ajusta la información a una recta, una línea recta, que sea representativa de cada uno de los puntos. Esta recta tendrá la forma y igual a más bx, similar a la que vimos ahorita, que era beta sub 0 más beta sub 1 por x, ¿cierto? Donde a es la porción fija, el intercepto, y b es la pendiente, ¿sí? O la constante que está multiplicando la variable x. Para encontrar el valor de los parámetros a y b, se aplican las siguientes fórmulas que tenemos allí. Tenemos una tablita de cómo son esos valores que yo necesito para poder calcular beta y a, la variable b y la variable a. Bueno, ahí tenemos un valor numérico, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo. Vemos aquí, por ejemplo, un b igual a 12, ¿sí? B igual a 12, considerando entonces, por ejemplo, n es 5, vamos a poner que bueno, hay aquí un n de 5, una sumatoria x, xy, me da 3859,5. Bueno, ese cálculo pues no aparece ahí en la tablita, pero si ustedes lo hacen, van a observar que, mm, por ejemplo, el b daría 12 y el a daría 213,3, ¿cierto? Como lo observamos ahí sustituyendo pues valores dentro de cada una de estas ecuaciones. So, la siguiente aquí. Aquí entonces podemos como la recta ajustada, mire, con estos valores, este 213,3 que es la A, ¿sí? Que es este mismo intercepto, ¿sí? O sea, el punto que toca la Y, ¿sí? Por el cual, o a partir de allí en la Y es que
empieza entonces con esa a aumentar, porque tiene una pendiente positiva. Miren que el signo más está junto aquí a la pendiente, ¿sí? O sea que la pendiente es positiva, ¿sí? Y es de 213,3, ¿sí? Perdón, la A es de 213,3, o sea que empieza en 213,3, y la pendiente o el factor, ¿sí? De crecimiento pendiente es de 12, ¿sí? Ese 12 pues está multiplicado al valor de cada una de la variable, o de los valores que tiene cada una de la variable. Bueno, ya teniendo esos dos valores de A y B, pues puedo armar la ecuación, ¿cierto? De Y, que en este caso Y es igual a 213,33 más 2X, ¿cierto? Y bueno, aquí hay otros cálculos, como por ejemplo el de crecimiento para 5 años, ¿sí? Y bueno, y aquí hay una sustitución para cuando X es igual a 6 y cuando X es igual a 7 de el valor de Y. Y es Y para la variable 6 y Y para la variable 7. ¿Ok? O sea que ese mínimos cuadrados ordinarios es el método que permite realizar ¿qué? La regresión lineal. ¿Ok? O más bien estimar las variables A y B, ¿sí? O sea, intercepto y pendiente, para que pueda yo, digamos, utilizar o aprovechar la función de regresión lineal. Y luego ya lo que hago es sustituir dentro de la variable X, pues los valores que yo quiera, y voy a tener una proyección, pues digamos que aceptable de los resultados futuros. Obviamente hay unos errores, unos cálculos de error que se van a obtener y que dependiendo del tamaño de ese error, pues pueden ser los resultados aceptables o no. Pero pues no vamos a entrar tanto en detalle con eso, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de proyección de estados financieros. Es bastante extenso. Yo les recomiendo que lo lean, obviamente con tiempito, ¿sí? Son todas estas diapositivas, pero pues está muy bien explicado para que ustedes lo apliquen cuando vayan a realizar, ¿sí? La proyección de 2 años que aparece allí en la guía de actividades. Vamos entonces a la guía de actividades, que la tenemos. Bueno, íbamos en el paso 5, digamos, prácticamente, ¿cierto? Ya entonces ahí se comenta que tiene que hacer en forma individual el análisis vertical, el análisis horizontal, descargar y revisar el informe de gestión y las notas de los estados financieros de la empresa seleccionada. Muy importante, ojo, mm, yo les compartí los estados financieros, o digamos, sí, los estados financieros básicos ahí en el Excel, pero ustedes, por favor, busquen ese informe de gestión y notas de los estados financieros para conocer con detalle qué fue lo que el auditor consideró relevante registrar allí sobre lo que él consideró, lo que él tomó como base para hacer el cálculo o registrar el cálculo, el valor de cada una de las cuentas en ese estado financiero. Por lo general, este informe de gestión está por años, ¿sí? Y esas notas. Ay, Dios mío. ¿Me escuchan? Ahora sí, se había quedado en silencio. Ah, bueno, perfecto, qué pena. Bueno, Disculpe, entonces, le mire, tengo una consulta. dígame, dígame. Podríamos devolvernos al paso número 1. Es que tengo una duda porque en la guía hablan Ah, no, eso ya lo de vimos, algo. no te preocupes. Eso fue un error, eso no, eso es La actividad es lo que pasa es que netamente no individual. actualicé. No, tampoco. Hay una parte individual y una parte colaborativa, solamente que el punto número 1 que tiene, por error yo registré que hacer una entrevista, eso no tiene aquí cabida. No, Fue un no. error mío. Ok. La consulta mía era con respecto, es que en la agenda sale que el trabajo es independiente, pero veo que en la guía, en el paso 1, habla de algo colaborativo. Es que tiene ambas. Ustedes tienen que hacer. Usted entró después, ¿cierto?
porque eso ya yo lo había explicado. Ustedes tienen que escoger en grupo una empresa para realizar la actividad colaborativa, que es escoger una de las empresas que están en los estados financieros registrados en el anexo número 2, ¿sí? Que pueden ser Disney, o Comcast, o Walmart, o Tesla, o Ecopetrol, o Almacenes Éxito, ¿sí? O Grupo Nutresa, bueno, y otros más. Entonces, ustedes escogen en grupo una, pero para poder desarrollar la actividad individual, que es la primera que van a desarrollar, tienen que escoger dos competidores directos de una de esas de la empresa que hayan seleccionado como empresa, pues, grupal o del grupo, ¿cierto? Y Ok, esos dos competidores directos van a realizar el cálculo del valor empresarial sobre EBITDA y ese resultado que arroje el cálculo de valor empresarial sobre EBITDA para cada uno de esos dos competidores, el resultado que esté más próximo o más cercano al resultado obtenido del valor empresarial sobre EBITDA de la empresa seleccionada como el grupo, vamos a poner como ejemplo Grupo Nutresa, ¿sí? Y las empresas competidores directas son Grupo Bavaria y PepsiCo. Entonces, ustedes van a elegir entre PepsiCo y Grupo Bavaria solo una, ¿sí? Una para desarrollar la actividad individual, ¿sí? Y la actividad colaborativa, pues la hacen, como su nombre lo dice, en grupo, pero no la hacen sobre todas las empresas, sino solamente sobre esa empresa que eligieron en grupo, que en este caso, en el ejemplo que estoy dando, fue Grupo Nutresa. ¿Ok? ok, ¿Sí listo. estamos Sí, claros señor, con eso? gracias. Perfecto. Sí, Muy bien, claro. entonces, sí, perfecto. Entonces, ahorita, bueno, en el paso número 3 dice, con base en los datos del estado de situación financiera y del estado de resultados integrales, cada estudiante realizará un análisis de proporciones, o sea, un análisis vertical, un análisis de tendencias, o sea, un análisis horizontal, el cálculo de interpretación financiera de los siguientes indicadores de eficiencia y productividad: margen neto, rotación de activos, apalancamiento financiero o multiplicador de capital. Esos son los tres que están acá. Este es margen neto, este es rendimiento del activo y este es apalancamiento financiero, perdón, o multiplicador de capital, ¿sí? Que al multiplicar los tres nos da como resultado ROE, rendimiento sobre el patrimonio. Pero no quiero que me calculen ROE directamente. Precisamente quiero que me calculen cada uno de estos indicadores en forma independiente para yo saber cuál es el indicador o cuál es la razón, la causa, ¿sí? Que me está afectando o que me está apoyando o que me está mejorando el resultado del sistema DuPont. En pocas palabras, el resultado del sistema DuPont tiene que ser el mismo resultado del ROE. Tiene que ser el mismo resultado del ROE. Pero yo necesito que ustedes me calculen en forma independiente margen neto, rendimiento del activo y eh, margen, ¿qué? Margen no, apalancamiento financiero, para yo saber cuál fue esas tres subindicadores, el cual determinó o causó o impidió que ese ROE aumentara o disminuyera en los periodos de estudio. ¿Cuántos periodos de estudio necesito que hagan? 3, mínimo 3 años, ¿sí? O sea que si van a calcular márgenes, ¿sí? Indicadores, pues van a obtener dos, ¿cierto? Con 3 años van a obtener dos resultados. Entonces me dicen cómo fue la evolución en esos 3 años o dos valores que tienen para poder comparar. ¿Ok? ¿Sí estamos claros con eso? Sí, profe. Igual yo les voy a compartir unos documentos de apoyo para interpretar mejor estos indicadores. Se los voy a poner ahí por el chat de Microsoft Teams. Así que por favor estén pendientes de revisar con bastante frecuencia ese chat de Teams. ¿Ok? Ok, Paso 4. Pues, paso 4. Considerando los resultados de los anteriores ratios, determinará si se trata de una empresa de margen o de rotación. Es decir, ¿esta empresa gana por margen o por rotación? Va a depender de la empresa que ustedes escojan. Normalmente, si es una empresa comercializadora de productos, va a ganar por margen. Perdón, qué pena, va a ganar por rotación. En cambio, si es una empresa que vende productos muy lujosos y de mucha alta calidad y sofisticados, pues muy seguramente van a ganar por margen. Pocas ventas, pero en cada venta, margen elevado. En cambio, rotación es completamente al contrario. Venden una gran cantidad de productos, pero con un margen
de ganancia muy pequeño en cada uno, que en volumen, pues sí representa una buena ganancia. Dice allí, para justificar su respuesta, hará un análisis en donde explica el impacto que pueden tener las ventas, la utilidad neta y el nivel de endeudamiento sobre la rentabilidad financiera. Paso 5. Cada estudiante comparará el estado de situación financiera de la empresa seleccionada con el estado de situación financiera de la empresa del caso de estudio. Ya dijimos, ejemplo, empresa del caso de estudio, grupo no 13. Empresa seleccionada para realizar el análisis horizontal, vertical y los indicadores. Pongamos, por ejemplo, grupo vario. Por ejemplo, grupo vario. Bueno, dice allí abajito, estos documentos, pero la información de estos documentos permitirá comprender los detalles considerados por el auditor y analizar las causas detrás de las variaciones observadas en los indicadores financieros. Las notas permiten establecer las causas de los aumentos y disminuciones, la evolución experimentada por dichos indicadores en los 3 años de estudio y las posibles consecuencias que podrían presentarse como momentos de liquidez financiera, sobreendeudamiento, disminución en la rentabilidad, ineficiencia en la operación, etc. Cada estudiante debe calcular e interpretar financieramente, vamos, todos estos pocos indicadores que están ahí abajo, no es por detalle, está bien explicado. Y bueno, luego aparecen indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje. Ahí lo tenemos. ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Señor, No tienen que hacer la actividad colaborativa. No tienen que hacer es la que actividad esa colaborativa. era mi confusión, porque es que yo Solamente veo, la individual. Ahí Sí, tiene toda la aparece ok, como razón. todo individual, o Lo que sea, pasa es que hubo un incluso la gestión cambio de la que yo empresa. hice en este periodo, o para este periodo, que fue precisamente, como es el primer contacto que ustedes tienen aquí con este tema de diagnóstico financiero, ¿cierto? Pues decidí hacerlo más bien, solo lo hagan para una sola empresa, una individual, ¿sí? Entonces, yo me equivoqué, qué pena. Es que anteriormente sí era no, una no, parte individual, tranquilo. una colaborativa, pero no, en este caso es solamente una individual. Eso sí, Ok, procuren que la empresa en el grupo no tengan toda la misma empresa, ¿no? Sino que cada uno escoja una que sea diferente, ¿ok? listo, perfecto. Perfecto. Sí, Es qué pena bueno con que lo ustedes. aclaremos, tutor, que lo aclaremos, Claro, director, que lo aclaremos en el foro, claro. porque de Ah, pronto bueno, no voy todos a asistieron. registrar en el foro. Bueno, pues no sé, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, señor. Por ahí Lilian parece que tiene una duda. No, profe, Ah, bueno, la única, gracias. Nada más, sí, Madurito, por favor. profe, no sé si es posible que habilites el foro. Profe, qué pena, ¿Cómo? es que voy en la vía y no hay mucha señal. No hay mucha señal, profe. Voy a subir el volumen, es que aquí se puso a llover y casi no escucha. ¿Me repite? Ahora se Profe, subió el ¿me volumen. escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí? ¿Cómo? Profe, ¿me escuchas ahí? Sí. Profe, la idea es que si nos puedes habilitar el foro para enviar ya el dato de la empresa. No sé si te parece. Sí, claro que sí. Yo ahorita lo hago. Ya lo hago. Vale, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por solicitud? No, señor, de mi parte no. Bueno, Profe, muchas yo sí, gracias. yo sí. Mira que yo no Lina. escucho si la duda de Lilian es la misma mía, es con relación al, vuelvo y te pregunto, a lo del Excel. O sea, el formato que hacemos del análisis, porque son dos entregables, uno en Word y uno en Excel. Entonces, estoy confundida con el formato Excel, de pronto, cómo querés que lo hagamos, esa parte. Ah, bueno, entonces, a ver, como yo estaba confundido un poco, ustedes simplemente agarran uno de los estados financieros de ese anexo número 2 y al ladito en Excel, pues le calculan, pues sí, la participación de cada una de las cuentas con respecto, por ejemplo, a total activos, total pasivos, total patrimonio. Eso sirve de base entonces para hacer el análisis vertical y luego hacen el cálculo de la variación absoluta, el de la variación relativa
y ya entonces eso les sirve de apoyo para realizar el análisis horizontal. ¿A qué voy? A que los dos archivos, el de Word y el del Excel, necesito que me los compriman en un archivo .zip o .rar, lo que ustedes consideren lo que mejor les quede, lo que más se les facilite. En el Word pues, me van a registrar las interpretaciones financieras. Y en el Excel, pues yo quiero evidenciar las cuentas que ustedes tomaron en consideración para esos cálculos. Ahora bien, si alguien me dice, bueno, profe, pero yo puedo hacer todo dentro de Excel. Pues sí, si usted cree, si considera, si se le facilita, el entregar dentro del mismo Excel las interpretaciones, digamos, el análisis horizontal, el análisis vertical y la interpretación de esos indicadores, pues no hay ningún problema, también puede ser. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Perfecto, profe, gracias. Con muchísimo gusto y pues nada, nos estamos viendo muy seguramente la otra semana, me parece que es el lunes, sí, me parece que es el lunes de la próxima semana, que tenemos la primera web conferencia. Por favor vayan dejando sus evidencias, ya ahorita voy a verificar qué pasó con algunos foros porque deberían estar abiertos desde ayer, pero ya, yo ahorita, si alguno no abrió, lo abro y vayan dejando ahí por favor sus evidencias de los avances que vayan haciendo en el desarrollo de esta actividad fase número 2, ¿ok? Una salvedad o una recomendación, si es posible, que las reuniones por lo menos sean después de 5. Bueno, sí, lo que pasa es que hoy tenía cruzado otro evento a las 6:30, por eso, pero sí, normalmente lo hacemos como a las 7, ¿ok? A las 7 les queda bien Ok, a todos, ¿no? sí, sí, yo pensaría que sí. Ok. Listo, muchas Ento- gracias. Con mucho gusto. Entonces espero a Dina, a Lilian y a Darwin la próxima oportunidad a las 7, ¿ok? Perfecto. Vale, Ok. profe, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Que pasen una feliz tarde. Igualmente, feliz tarde para todos. Bueno, ok.